Vos venías de 1000 años de ensamble de bailarina que canta, bailarina que actúa, pero bueno, Exacto, ensamble. Y llega Rent 2008 a tu vida. a mi Bueno, vida. contanos un poco cómo fue eso. Bueno, ese es claramente el click, es Rent. En realidad el click internamente sucede en mí bastante antes. Como bien dijiste, venía laburando desde el 96 como bailarina. En general me daban covers, que es habitual, te dan el reemplazo de la actriz protagónica. Pero siempre era como eso, coro, ensamble. Lo cual amaba. Amaba porque mi primer formación es la danza, entonces ahí yo estaba en mi salsa. Y en un momento me empezó a pasar, como dice una amiga, me empecé a poner rancia. Algo tenía gusto a que quería desafío, que quería, no sé si es querer más la palabra, quería algo distinto. Y me empezó a hacer un poco de ruido en el cuerpo, empecé a audicionar para roles, a sentir que podía audicionar para el rol, que estaba preparada, porque por supuesto después de la danza empecé a entrenar. Cuando empecé a laburar, dije, amo la bailarina, no la voy a soltar nunca, la sigo abrazando. De hecho, hablábamos recién de que sigo entrenando. Sí. Pero empecé a tomar clases de teatro, empecé a tomar clases de canto, empecé a formarme de manera más integral, que no se me había ocurrido hasta que empecé a trabajar. Muy loco eso. Empecé a trabajar y como empecé a trabajar en el mundo del musical, dije, pero tengo que cantar y tengo que actuar, no puedo solamente bailar, me voy a quedar afuera de muchas cosas. Y bueno, insisto, a los 10 años más o menos me empieza a hacer ruido. La última obra que hago como ensamble la hice en un estado anímico polémico. ¿Cuál fue? Charity. Ah, claro. Charity fue mi quiebre. Siempre cuento esto. Mi quiebre interno fue Charity porque fue la primera obra que hice y no estaba feliz. No estaba feliz. Era un trabajo y yo no tomaba el trabajo de esa manera. Entonces ahí dije, ok, esto significa que es hasta acá. Y al año siguiente, Charity fue 2007, y el año siguiente fue ya los ensayos de Rent, fui a audicionar, creo que cuando termina Charity, creo que estaban audicionando ya para 2007, Rent. sí, me acuerdo Fin perfecto que de yo estaba 2007. embarazada. Mirá, Sí, claro, sí, viste que sí, asociamos sí, con sí, hijos con o con hijos. laburo, sí, yo Sí. también. Cuestión que 6 audiciones di. Me había hecho un pacto conmigo de que si me decían, buenísimo Lau, te queremos en el ensamble y sos cover de Mimi, les iba a decir, no gracias. Fue una decisión fuerte, yo estaba bastante asustada y angustiada porque como toda decisión podía tener consecuencias negativas. Por suerte no las tuvo porque fui Marine. Ensayamos todo el verano y fue hermoso el grupo, nos hicimos vínculos muy fuertes, vínculos que hoy a la mañana me estaba mensajeando con Pablito García, con la Tursa, nos vemos, nos amamos, o sea, tengo amistades muy sólidas de excelente. La Tursa es una ex ya Mi directamente, amor, claro. la amo. Sí, nos seguimos escribiendo pupi pupi, como nos decíamos en la obra, éramos pupi. Así que sí, le escribo, pupi, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo están? Y el personaje en particular, porque es un personaje que es re... Claro, aparte es un montón, es como... Es un súper montón. expuesto, ¿no? Porque es como, es todo. Bueno, es un tiene ese personaje, monólogo, es entra de todo. la nada, eso era muy difícil. Eso era difícil porque yo era la última persona en entrar. Yo entraba casi en el cierre, Maureen entra en el cierre del primer acto. No estaba ni en las coreografías del comienzo porque yo en un momento le propuse a los directores, no me pueden meter en la obertura, en Rent, en algún, no sé, en algún otro momento, en los grupos de autoayuda, no puedo estar... No, me dice Maureen, entra en su monólogo, estás loca, ¿cómo te vamos a quemar antes? No, tenés que entrar ahí a prender fuego todo. Ay, pero qué nervios. Y entraba corriendo de la pata, porque además el Conex, bueno, el mejor lugar del mundo para hacer Rent, Sí, divino, el mejor totalmente. lugar del mundo. La obra en sí, como que, así como por ahí fue un antes y un después en tu vida, como que también en los musicales es un quiebre, ¿no? O sea, viene... Y pensaba un poco también, pensando en tu recorrido, que venías de musicales divinos, pero más clásicos, Sí, ¿no? claro, sí. Como, bueno, algo que tiene este tipo de temática es... No, claro. Y creo que también
no sé, pienso en mí en esa época, que nosotros estamos viviendo un poco eso, ¿no? Sí. Y el SIDA hoy, gracias a Dios, Por suerte, está como está más resuelto. controlado. Pero nosotros teníamos amigos que estaban atravesando Por eso, supuesto. que entonces era como una cosa muy cruda. Un poco volvió a traer al rock Sí, a la una escena obra muy musical. rockera, muy moderna, muy canchera, nada que ver con un Hello Dolly. Claro, Que claro. la amo, amamos Hello Dolly, pero digo, otro plan, ¿no? ¿Y cómo te preparaste vos, o sea, en ese momento, cuando llega el papel? Mirá, es muy loco porque por un lado, por supuesto, me moría de miedo y por otro lado decía, pará, hace años que vos sentís que estás lista. Igual cuando te llega el momento siempre sentís que no lo estás. Digo, esa dicotomía. Pero bueno, tuvimos mucho ensayo. En esa época, hoy creo que se ensaya menos, pero en esa época ensayábamos de lunes a sábados, 8 horas, eso era el contrato del sindicato de actores, 2 meses. Sí. Entonces había mucho ensayo. Llegabas más o menos en calma. Con la inseguridad y el nervio, por supuesto, siempre que se encara un estreno pasan nervios, inseguridades, etc. Pero había un tránsito largo hecho. Es lo que hablábamos recién. Primero que la obra comience y vos estés en el camarín así prácticamente 1 hora es difícil, es muy difícil. Porque tenés que sumarte a esa energía y a todo ese relato que viene sucediendo hace 1 hora. O sea, es casi cierre del primer acto el monólogo de Maureen. Entonces, eso también genera mucha ansiedad, que tuve que ir aprendiendo cómo transitarla, porque al principio me caminaba por las paredes, porque decía, no puedo creer, acaba de empezar, y yo estaba como, me falta 1 hora, ¿qué hago? Entonces repasaba el monólogo, repasaba la puesta, elongaba, vocalizaba, seguían faltando media hora. Era como, eso por un lado, entrar y estar a la altura, porque es un personaje del que se habla, pero ¿dónde está? Y de pronto desaparecer con un monólogo muy abstracto también, difícil en cuanto a la adaptación de que se entienda de qué estábamos hablando, que es una protesta, ¿no? Es una protesta política lo que hace Maureen. Es una protesta al capitalismo, es una protesta a la no empatía, a la no solidaridad, bueno. Pero relatada de una manera un poco abstracta, un poco poética. Entonces teníamos que revisar muchas cosas, me acuerdo, con Valeria, con James, con el negro, que se entienda, porque por momentos es medio disparatado. ¿De qué está hablando la señora? Coca-Cola Light, el ratón Mickey, sí sabemos de lo que está hablando, pero bueno, por momentos era como acerquémoslo un poco, pongámosle palabras un poquito más cercanas, porque si es tan poético y es tan abstracto, está bueno que se entienda de qué está hablando la mina. Y es largo, es un monólogo largo, intervenido por, si bien no es una canción, pero tiene mucha intervención musical. Está hablando y de pronto, all I wanna do is to be... No me acuerdo la letra en español, genial. La hizo en español y la canta en inglés. ¿Qué pasa a la señora? Pasaron 18 años. No me acuerdo qué dice. No me acuerdo. Bueno, un salto de fe. Sí. Básicamente de eso habla. Pero digo, de la nada se pone a cantar y de pronto pegaba un grito y de pronto el agudo y de pronto seguía hablando. Era muy interesante como intérprete. Espectacular. O sea, un bautismo de fuego a los protagónicos. Sí. Tremendo. Y además es un rol que pasaba por muchas emociones y por muchas situaciones. Está la pelea, la famosa pelea con su novia, con mi amor, la Tursa. Hay coreografía, porque bailábamos, bueno, un montón, yo no tanto, porque entraba 1 hora después, pero sí hacíamos la Vivoem, que era re bailada, y en el segundo acto creo que también había algo de coreo, sí, el contact. Y bueno, escenas preciosas, vocalmente bastante desafiante, entonces es como que tenía ahí como para divertirte. Para darme una panzada de teatro musical. Hermoso.